La historia del asesino del Zodiaco comienza en California, a finales de la década de 1960. El primer crimen atribuido a él ocurrió el 20 de diciembre de 1968, cuando dos adolescentes, Betty Lowe, Jensen y David Faraday, fueron asesinados a tiros cerca de Vallejo. Este fue el inicio de una serie de asesinatos que dejaron a la región en estado de shock y que hasta el día de hoy continúan sin resolverse. Unos meses después, el 4 de julio de 1969, Darlene Ferrin y Michael Mageau fueron atacados en un estacionamiento aislado en Vallejo. Ferrin murió en el lugar, mientras que Mageau sobrevivió a pesar de sus graves heridas. Este ataque fue particularmente significativo porque el asesino comenzó a comunicarse directamente con las autoridades y los medios de comunicación poco después del crimen. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos del área de San Francisco recibieron cartas del autoproclamado Zodiaco. Cada carta contenía una parte de un criptograma que, cuando se descifraba, revelaba un mensaje perturbador. El asesino afirmaba que mataba para reclutar esclavos para la vida después de la muerte. Estas comunicaciones dieron inicio a un juego del gato y el ratón entre el Zodiaco, la policía y el público. El 27 de septiembre de 1969, Brian Hartnell y Cecelia Shepard fueron atacados mientras hacían un picnic en el lago Berryessa. El asesino se acercó a ellos usando una máscara con el símbolo del Zodiaco y los apuñaló repetidamente. Shepard murió, pero Hartnell sobrevivió y proporcionó una descripción detallada del agresor. Este crimen fue notable por el nivel de teatralidad mostrado por el Zodiaco. El 11 de octubre de 1969, el taxista Paul Stine fue asesinado a tiros en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco. Endered diferencia de los ataques anteriores a parejas en lugares aislados. Este crimen ocurrió en una zona urbana y concurrida. Testigos vieron al asesino, pero logró escapar antes de que la policía llegara. Este incidente aumentó la sensación de pánico y llevó a uno de los mayores errores de la investigación, cuando la policía inicialmente buscó a un sospechoso afroamericano debido a una descripción incorrecta. El 14 de octubre de 1969, el periódico San Francisco Chronicle recibió una carta del Zodiaco que contenía un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Stine como prueba de su autoría. La carta también se burlaba de la policía por no poder atraparlo y sugería que seguiría matando. Esta fue una de varias cartas que el Zodiaco enviaría, cada una aumentando el misterio y la notoriedad del caso. El Zodiaco continuó enviando criptogramas y cartas, desafiando al público y a los investigadores a descifrarlos. El más famoso de estos criptogramas, conocido como Setter Trends 40, permaneció sin descifrar durante más de 50 años, hasta que un equipo de entusiastas de descifrado finalmente lo resolvió en 2020. El mensaje, sin embargo, ofrecía pocas pistas adicionales sobre la identidad del asesino. A lo largo de los años, se investigaron muchos sospechosos, pero ninguno fue definitivamente vinculado a los crímenes del Zodiaco. Uno de los más destacados fue Arthur Legg Allen, que tenía varias coincidencias sospechosas con el perfil del asesino, pero faltaban pruebas concluyentes. Otros sospechosos incluyeron a Richard Gajkowski, Lawrence, Kane e incluso al padre del periodista Gary Stewart, pero nuevamente no surgieron pruebas concretas. En uno de los giros más extraños, el Zodiaco llegó a llamar a un programa de televisión en 1969, donde habló con el abogado Melvin Belli. El asesino pidió ayuda, alegando que necesitaba asistencia psicológica, pero la llamada se cortó antes de que se hiciera algún progreso. Este incidente solo reforzó la imagen del Zodiaco como un maestro de la manipulación y el misterio. Después de una serie de cartas en 1974, el Zodiaco aparentemente desapareció, aunque muchos creían que podría haber sido
arrestado por otro delito, haber muerto o simplemente cambiado de táctica, el misterio de su paradero nunca se resolvió. El caso se enfrió, pero la leyenda del Zodiaco siguió creciendo, alimentada por libros, películas y teorías de conspiración. Con el avance de la tecnología forense, hubo nuevas esperanzas de que el caso pudiera resolverse. En 2002, se extrajeron muestras de ADN de los sellos de las cartas del Zodiaco, pero los resultados no arrojaron coincidencias. En 2018, los investigadores utilizaron técnicas de genealogía genética para resolver el caso del violador de California, y hubo esperanzas de que el mismo método pudiera aplicarse al caso del Zodiaco, pero hasta ahora, sin éxito. El asesino del Zodiaco dejó un legado duradero en la cultura popular. Su habilidad para evadir la captura y la naturaleza enigmática de sus comunicaciones lo convirtieron en una figura fascinante y aterradora. Películas como Zodiac de David Fincher y numerosos libros y documentales continúan explorando y especulando sobre su identidad y motivos. A lo largo de los años han surgido varias teorías de conspiración en torno al Zodiaco. Algunas sugieren que él formaba parte de una secta, mientras que otras especulan que tenía conexiones con la policía o que era un asesino entrenado por el gobierno. Estas teorías, aunque intrigantes, carecen de evidencias concretas y a menudo complican aún más la búsqueda de la verdad. En medio de todo el misterio y la fascinación con el Zodiaco, es importante recordar a las víctimas. Personas como Betty Lou Jensen, David Faraday, Darlene Ferrin, Michael Mageau, Brian Hartnell, Cecilia Shepard y Paul Stein tuvieron sus vidas brutalmente interrumpidas. Las familias de estas víctimas aún buscan justicia y cierre, viviendo con el dolor de la pérdida y el misterio no resuelto. A pesar de décadas de investigación y especulación, la verdadera identidad del asesino del Zodiaco sigue siendo desconocida. El caso sigue fascinando y frustrando tanto al público como a los investigadores. Hasta que aparezca una prueba definitiva, el Zodiaco seguirá siendo uno de los misterios más intrigantes y perturbadores de la historia criminal estadounidense. Y quizás de alguna manera eso sea exactamente lo que el Zodiaco quería, un enigma perpetuo que lo inmortalizara en la historia. Cuéntame qué opinas del caso y hasta la próxima.